Mi niña. ¿Por qué Dios te ha jugado así? Adolena abrazaba a su hija, que volvía a casa llorando desde la calle. Los chicos comenzaron a arrojarle piedras, gritarle y insultarla. La niña lloraba sin cesar y Evelina no podía decir nada. Habían vivido en ese pueblo por poco tiempo. Cuando su esposo las echó a ella y a su hija, tuvieron que buscar un lugar donde pudieran vivir. Fue entonces cuando Evelina recordó que su tía le dejó una pequeña casa en el pueblo. No había estado allí por mucho tiempo, pero esperaba que la casa aún fuera habitable. Hace 3 años, Evelina era una esposa muy feliz que esperaba un hijo. Su esposo, George, prácticamente la mimaba. Se casaron en contra de todo. Evelina creció en un orfanato, no tenía nada. No sabía dónde estaban sus padres, pero recordaba que cuando era pequeña, una anciana aterradora venía al orfanato a visitarla. Para todos era aterradora, pero cuando miraba a Evelina, había una chispa de bondad en sus ojos. Evelina no le tenía miedo en absoluto. No recordaba quién era, pero la consideraba su abuela. Y luego la anciana desapareció. Cuando Evelina era casi adulta, se enteró de que la anciana no había desaparecido, simplemente dejaron de permitirle visitarla. Decían que asustaba a la gente. Evelina entendía que ahora sería difícil encontrar a esa anciana. Además, ni siquiera recordaba su rostro. Conoció a George 3 años después. La chica ya había experimentado las dificultades de la vida, así que George fue como un soplo de aire fresco. La cortejaba tan bien, y luego la presentó a su madre. La madre de George recibió a Evelina con frialdad. El primer día, en cuanto se enteró de que George quería casarse con una chica sin familia, simplemente la echó de la casa. Ella corrió con todas sus fuerzas. Se negaba rotundamente a volver a ver a George, pero él era persistente. Tenía un apartamento. El Estado se lo dio a la huérfana. Así que George pasaba las noches allí. Al final, Evelina cedió. Se casaron en silencio, sin ninguna boda, y comenzaron a vivir en su apartamento. Trabajaron mucho y al año siguiente vendieron su apartamento, agregaron dinero y compraron un apartamento de 2 habitaciones. Fue entonces cuando su madre volvió a aparecer. Pero ella no tenía intención de aceptar a Evelina. Ella venía a su casa como si fuera suya, constantemente le decía a la chica que si no fuera por George, siempre habría vivido en la basura. Al principio, Evelina lloraba, pero luego se acostumbró. No podía quejarse constantemente a George. Trabajaba mucho, estaba cansado. Quería calor y comodidad en casa, no peleas y escándalos. Pasó otro año. Evelina quedó embarazada. Empezaron los problemas. Su madre gritaba como loca que no necesitaba tales nietos. ¿Quién sabe quiénes fueron los padres de esta vagabunda? Tal vez borrachos, asesinos o algo peor. ¿Por qué criar a tales niños? ¿O crees que de una paja nace un niño? Ninguna educación ayudará, los genes, de todos modos, prevalecerán. No había manera de calmarla. Y entonces Evelina no pudo contenerse, levantó la voz por primera vez en su vida contra su suegra. Nadie te obliga a relacionarte con los nietos. Nadie te invita aquí. Te sentirías mucho más tranquila si te quedas en tu casa en silencio. Al parecer, la mirada de Evelina fue tan dura que su suegra optó por guardar silencio y marcharse rápidamente. Y esa noche, ella y George tuvieron su primera pelea. Evelina, ¿cómo te atreves? Mamá dijo que querías matarla. Evelina ni siquiera pensó que él lo decía en serio, así que respondió despreocupadamente.
Bueno, no la maté. No te atrevas. ¿Entendido? No te atrevas a siquiera levantar la voz contra mi madre. George saltó hacia ella y le agarró la mano. George, ¿estás loco? Eso significa que ella puede venir en cualquier momento, insultarme a mí y a mi hijo, y yo no puedo responderle. George soltó su mano. Ya dije todo. Entonces Adolena se sintió muy herida y lamentó mucho haber vendido su apartamento. Pero no podía volver atrás, así que tenía que seguir adelante. Especialmente porque pronto nacería el bebé. No se hablaron durante una semana y luego George fue el primero en pedir disculpas. Evelina, perdóname. Sabes, ella es mi madre. No me corresponde reprenderla y no puedo cambiarla. Así que te pido que simplemente intentes ignorarla. Evelina estaba muy contenta de que finalmente se reconciliaran. Así que dijo: lo intentaré, George. Después, la vida siguió bastante bien. La suegra solo venía cuando George estaba en casa. Y cuando estaba, ella no se permitía ciertas cosas. Evelina tampoco se involucraba, aunque nunca lo hacía de todas formas. Llegó el momento del parto. Ya tenían todo lo necesario preparado. Aunque la suegra insistía en que no se debía comprar nada con anticipación. Pero ellos eran jóvenes. Ahora Evelina pensaba que tal vez eso había sido la causa de todos sus problemas. Los suyos y los de su hija. ¿O era algo más? En realidad, había muchas razones: el constante odio de la suegra que Evelina sentía físicamente y los genes desconocidos. En fin, como sea, su hija Megan nació con una enorme mancha de nacimiento casi en toda la cara. Cuando George vio a la niña, palideció. ¿Qué es esto? Es una mancha de nacimiento. ¿Y cómo es eso? Va a crecer siendo un monstruo. George, ¿cómo puedes decir eso? Es tu hija. Desde que Evelina regresó del hospital, parecía que algo había cambiado entre ellos. George ni siquiera se acercaba a la bebé y la suegra echaba más leña al fuego. Te lo dije. Te dije que nacería algún monstruo. Mira lo que has hecho, George. ¿Dónde estaban tus sesos? ¿Por qué nunca escuchas a tu madre? Evelina apretaba los dientes, pero guardaba silencio. Sabía que esto no iba a terminar aquí, algo malo le esperaba en el futuro, así que escondió dinero. Ahorraría aquí, ganaría por los partos y no le diría a nadie. En el trabajo habían juntado una buena suma para un regalo, y Evelina también la escondió. Esperaba juntar mucho dinero y viajar a la capital. Pensaba que allí podrían quitar esas manchas. Bueno, poco a poco, pero las quitarían. Lo importante era resistir, juntar lo más posible. Pero el destino tenía otros planes. A George le iban a ascender. Estaba nervioso, esperó mucho tiempo y Evelina lo tranquilizaba. George, eres inteligente, siempre has sido apreciado. Seguro que todo saldrá bien. Y así fue. A George lo ascendieron y él celebró en un restaurante su logro. Y por supuesto, sin Evelina, no tenía a dónde llevar al niño y la suegra no se quedaría con él. Además, Evelina no confiaba en ella. Mejor que se quede en casa ella sola. George debía volver a las 8 y Evelina recogió a Megan. Salió al patio para dar un paseo y de paso encontrarse con su esposo. Empujó el cochecito durante mucho tiempo, pero su esposo no aparecía. Y finalmente, cuando Evelina estaba a punto de irse a casa, un taxi entró en el patio. Del taxi salió su esposo ebrio,
acompañado de alguna chica. Oh, Evelina, conoce a mi nueva empleada, mi secretaria. Imagínate, ahora tengo mi propia secretaria. Felicidades, Evelina no estaba tan contenta como George. Sabía que su esposo no se comportaba muy bien en ese estado. ¿Y nosotros, vamos a seguir celebrando en casa? George, pero sabes que hay un niño pequeño en casa. Evelina, ¿no te alegras por mí? George, claro que sí, me alegro. La mujer se estremeció y entró en la casa, seguida por la compañía ebria. Evelina aguantó tanto como pudo. Megan no quería dormir porque en la cocina había mucho ruido. Finalmente, no aguantó más y fue a ver qué pasaba. ¿Podrían hacer un poco menos de ruido? El bebé no puede dormir. El bebé. Oh, pero qué bebé. Un monstruo al que no le queda lugar en la tierra. Su acompañante lo miró con sorpresa. Jefe, ¿de qué estás hablando? Hippo y se rió. Bueno, ven conmigo. La reina dio a luz en la noche ni un hijo ni una hija. Empujó a Evelina y arrastró a la chica a la habitación donde Megan lloraba. Evelina intentó detenerlos, pero George la empujó sin ceremonias. Cuando la chica vio a Megan, gritó. George, ¿cómo un hombre tan guapo como tú pudo tener un monstruo así? Evelina se quedó en la habitación. En la cocina siguieron festejando durante una hora más, luego la puerta se cerró de golpe, aparentemente la acompañante de George se fue. Y luego se escuchó roncar desde la habitación. Por la noche, Evelina preparó una bolsa, solo por si acaso. Y no se equivocó. George se levantó con dolor de cabeza. Evelina, ¿dónde está el desayuno? George, ¿y por qué no le pides a tu nueva amiga que cocine? Esa misma que gritaba que nuestro hijo es un monstruo. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Y qué, Megan no es un monstruo? ¿Por qué enojarse con la verdad? Sí, has perdido toda humanidad que tenías. ¿Entiendes que este es tu hijo? Bueno, eso es discutible. En mi familia no hubo monstruos. Pero lo que había en la tuya, eso es una gran pregunta. Mamá tenía razón, deberías haber pensado. George, no te atrevas a insultar a mi hija y a mí. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Se volvió hacia ella. Evelina, deberías salir de aquí con tu monstruo. Es vergonzoso frente a la gente, vivir como en una jaula con monstruos. Evelina lloró. ¿Y a dónde iremos? Bueno, esos ya son tus problemas. Si no lo olvidaste, esta casa en su mayoría fue comprada con mi dinero. George se acercó y le dio una bofetada a Evelina. Te doy 5 minutos para que recojas tus cosas. Evelina rápidamente vistió a Megan, agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Pero George la agarró del brazo. Si apareces y tratas de quitarme el apartamento, solo una monstruosidad menos habrá en el mundo. Evelina salió corriendo del apartamento y en el patio se detuvo. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? Entonces recordó la casa. Menos mal que no se lo había mencionado a George, de lo contrario tendría que venderla también. Así fue como terminaron aquí ella y Megan. Al principio, cuando Megan era muy pequeña, nadie sabía nada. Paseaban por el patio y casi no salían a ningún lado. Pero luego Evelina se dio cuenta de que necesitaba trabajar. Y así, le dijo a la vecina que trabajaba como costurera en la ciudad. La gente en el pueblo era un poco más amable que en la ciudad. Simpatizaban más con Evelina. En su propio estilo, preguntaban.
Quizás podrías dejar al niño y luego casarte con alguien y tener uno normal. Pero Evelina solo apretaba los labios. Con el tiempo, la gente se acostumbró, pero los niños no. En la escuela, Megan simplemente era objeto de burlas y cuando salía a pasear, era una verdadera pesadilla. Megan era una niña muy inteligente. A los 7 años, cuando tenía que ir a la escuela, ya leía, escribía y dibujaba perfectamente. Incluso aprendió a contar sola. Mientras su mamá cosía vestidos para las campesinas, Megan organizaba palitos en el suelo. Los ordenaba y luego los contaba. Salía muy raramente a pasear y todo estaba bien hasta que aparecía el matón más temido, Glenn. Él era 3 años mayor que Megan, pero eso no le impedía molestarla e incluso golpearla. Hoy, Megan llegó corriendo, tenía un morado en la mejilla y una herida en el hombro. Mamá, ¿por qué soy así? ¿Por qué nadie me quiere y todos me odian? Hija, no es porque seas mala. Es porque la gente es mala. Necesitas aprender a aceptarlos como son. Mamá, pero yo no hago nada malo. Nunca lastimo a nadie. ¿Por qué? Su hija lloraba en su regazo y Evelina no sabía qué responder. Por supuesto, intentó juntar dinero. Pero cuando se enteró de los precios para eliminar las manchas de nacimiento en esa clínica, comprendió de inmediato que si reunía la cantidad necesaria, sería solo en su vejez. Acariciaba el cabello de su hija, pero Megan no podía calmarse. Luego se quedó quieta y Evelina se dio cuenta de que su hija se había dormido en sus brazos. Decidió dejarla un rato así. Que Megan echara una siesta y, al mismo tiempo, se calmara. Se sentó, pensó y recordó. Hace mucho tiempo, cuando todavía estaba en la maternidad, se le acercó una anciana enfermera. Evelina lloraba por Megan y ella le tocó el brazo y se sentó a su lado. ¿Por qué lloras? Deberías alegrarte, tienes una niñita tan bonita. ¿Te estás burlando? Ahora ella va a sufrir toda la vida. Pero es en vano. Es Dios quien le puso esta marca para no olvidar y hacer a tu hija la más feliz. Tú también lo dices. ¿Y qué? Antes decían que si tenías un lunar grande, era una persona de Dios. Verás, tu hija será la más feliz. Y tú también tendrás un pedacito de felicidad de ella. Eso sería genial. Y no te angusties tanto, el llanto no hará que la leche vuelva, y no ayudarás al niño con lágrimas. Tú misma lo entiendes, solo la estás preocupando sin razón. Evelina recordó a la enfermera, ¿por qué la predicción no se cumple? Mentalmente se dirigió a esa enfermera. Golpearon fuerte la puerta. Evelina se sobresaltó, Megan se despertó de inmediato y miró a su madre. Los aldeanos no golpeaban así. Por lo general, golpeaban suavemente y entraban de inmediato. ¿Quién está ahí? La puerta está abierta. La puerta se abrió y en el umbral apareció una mujer extraña. Era una anciana alta, llevaba una especie de manto, tan ancho como en las películas antiguas. Y debido a que se movía constantemente, daba la impresión de que la anciana estaba hecha jirones. La mujer se inclinó ligeramente. Buenos días, señores. ¿Podrían alojar a una viajera? La anciana era muy espeluznante, pero cuando miró a Megan, le sonrió con dulzura. No me teman, solo me he perdido un poco. Estoy buscando el pueblo. Ah, aquí está. Pase, no se quede parada. Le prepararé un poco de té caliente. Gracias a ti, amable señora. Se metió en su vasto manto y sacó de allí una gran barra de chocolate.
Se veía que el chocolate era fresco, sin arrugas ni marcas. Toma, querida. Seguro que está delicioso. Así me dijo la vendedora. Gracias. Megan tomó el chocolate y luego no pudo contenerse. ¿Y por qué me mira tan calmada? La anciana se sorprendió. ¿Cómo debería mirarte? No eres ningún lobo. Bueno, todos me miran de manera diferente. Bueno, querida, si son tontos, que miren. Tú eres inteligente, no les prestes atención. Megan sonrió. Nadie, excepto su madre, le hablaba tan normalmente. Evelina trajo las tazas, luego puso un plato de galletas y de repente preguntó. ¿Tal vez quiera comer algo? Hoy mi borsch está muy bueno. La anciana la miró atentamente y luego dijo. ¿Por qué no? He recorrido mucho. Disfrutaron alegremente de la cena. Luego Megan se fue a dormir y Evelina decidió preguntarle a la anciana quién era y de dónde venía. No parecía una vagabunda. Más bien, parecía algún personaje de cuento. ¿Dijiste que estabas buscando este pueblo? Sí, una vez mi hermana vivió aquí, la maldita. Pensé que tal vez todavía estaba viva. ¿Y por qué sientes así por ella? Evelina estaba terriblemente interesada, ella misma no sabía por qué. Ella, esa hermana, arruinó su propia vida y la mía, y la de mi hija. En resumen, la de todos. La historia es larga, pero, si quieres, te la contaré. Me gustaría mucho, pero si no es demasiado para ti. Quizás sea algún tipo de secreto de familia. Fue un secreto, pero ya no lo es. Ahora daría mucho por agitar ese secreto y entenderlo. Pero, ¿dónde lo haría? Bueno, escucha. Hace mucho tiempo, nacieron dos niñas. No al mismo tiempo, sino con una diferencia de 5 años. Por alguna razón, mamá y papá amaban mucho a la mayor y casi no amaban a la menor. La mayor era mi hermana. Creció como una princesa. Si a la menor la llevaban al campo desde los 6 años, a Mali le dolían las manos, las piernas y así sucesivamente. ¿Y yo qué? Veía cómo me trataban, así que callaba. Solo esperaba una cosa, crecer y encontrar a un chico que me sacara de esta familia. Tenía 17 años cuando mis padres murieron y Mali ya tenía más de 20. Por aquellos tiempos ya se consideraba una solterona. Su madre le presentaba tantos pretendientes, tenía un buen negocio. Cualquier chico estaría encantado de casarse con un negocio así, pero Mali siempre encontraba algo de qué quejarse. Así que mamá murió sin ver a su niña casada. Y amenazó con el dedo que me cuidara de Mali. Pero no tenía interés en mirar por ella, y de inmediato dije que los tiempos de las sirvientas habían terminado. Así que cada uno por su cuenta. Oh, y ella me gritaba. Oh, y me maldecía. Es vergonzoso decirlo, ni siquiera podía cocinar sopa, no sabía cómo. Y al año siguiente, un chico vino a pedirme matrimonio, se llamaba Stan. Guapo, rico, amable. Me enamoré, y él también. Oh, Mali se puso furiosa entonces. Resulta que a ella también le gustaba, tanto que estaba seriamente pensando en casarse con él. ¡Qué maldiciones lanzó! Pero nosotros solo nos reíamos con Stan, y fue un error. Deberíamos haber tomado esas amenazas más en serio. En resumen, Mali fue a ver a una bruja anciana. En esos tiempos había tales personas. Ella le dio vino con hechizo, y lo hizo beber a Stan. Yo no sabía nada de esto. Al principio noté cómo Stan cambió ante mis ojos,
se volvió grosero, arrogante. 3 días antes de la boda me atrapó en el granero y cometió su acto oscuro. Y Mali lo vio, se rió, prometió contarle a todo el pueblo. No me quedó más remedio que huir a la ciudad por vergüenza, y en la ciudad me di cuenta de que estaba embarazada. Cuando ya era hora de dar a luz, fui al pueblo a hablar con Stan. Algo tenía que hacer, después de todo, el hijo era suyo. Pero él me recibió fríamente. Dijo que se había casado con Mali hace 2 meses, que era feliz y que yo no le importaba en absoluto. Lloré, pregunté qué hacer ahora. Pero entonces salió mi hermana al porche, con un rifle. Disparó a mis pies, y una piedra saltó y me golpeó en la cara. Me agarré la cara con las manos, pero no se debe hacer eso estando embarazada. Así que me fui a la ciudad sin nada. Una semana después di a luz a una linda niña, solo con un pequeño defecto. Oh, gracias a esa anciana que me acogió cuando llegué por primera vez. Me cuidó, me dio la oportunidad de trabajar. Fue como una madre para mí. Cuando murió, lloré mucho. No me mató como lo hizo mi madre real. En resumen, Britney y yo vivíamos juntas, sin molestar a nadie. Yo trabajaba, conocí a un buen hombre. Elena tenía 18 años entonces, me propuso matrimonio. Y yo no era demasiado mayor, así que tuvimos un hijo juntos. Y luego ocurrió una desgracia, ni siquiera sé cómo sucedió todo esto. Mali vino a nosotros, horrible y golpeada. Suplicó que llevara a Stan. Está loco por ti, quiere que tú y tu hija vivan con él. Me reí, Mali, ¿te has vuelto loca? Estoy casada. Mi hija ya es mayor, se va a casar. Ya tengo un hijo. Pero ella me miró de manera extraña. ¿Cómo puedes no llevarla? ¿No sientes pena por tu hermana? ¿Por qué debería sentir pena por ti? ¿Me tuviste pena en su momento? Te arrepentirás de no hacerlo, todos se arrepentirán, y se fue. Pero yo no sabía que todo terminaría así. Britney se casó, tuvo una niña. Y justo el primer día que salieron a pasear con su esposo, alguien los atacó. En resumen, murieron, y se llevaron al bebé. En ese momento casi enloquecí. O mejor dicho, enloquecí, olvidé todo, a mi esposo, a mi hijo. Caminaba por las calles durante horas, llamaba a mi nieta, llamaba a mi hija. Nadie me respondía. Estuve 3 veces en un hospital psiquiátrico, pero siempre me dejaban ir. Porque aparte de una gran tristeza, no tenía ninguna enfermedad. Así que vagué por el mundo. Una vez me encontré con Mali. Me miró con satisfacción. ¿Qué pasa, hermana? ¿Estás sufriendo? Te lo mereces. Vas a sufrir toda tu vida, y se fue. Y yo entendí que ella había robado a mi nieta, que había quitado la vida a mi hija. No me reconocía a mí misma. Cuando volví en mí, todos me dieron la espalda. Al final, parecía que me había derretido. No encarcelaron a Stan. Resulta que él no sabía lo que Mali había hecho. Vino a mí de rodillas, pidiendo perdón. ¿Pero qué perdón podía aceptar? No puedo traer de vuelta a mis hijas. Y Mali no pudo contar nada, porque perdió la memoria después de mi golpe, le dieron una discapacidad. Una vez, paseando por la ciudad, vi a una niña detrás de la cerca de un hogar de niños. Era tan parecida a mi Olga, solo que sin el defecto. No pude resistir y la visité varias veces. Pero luego, tan pronto como la directora se enteró de que había estado en la cárcel, me prohibieron volver. Intenté muchas veces, pero todo fue en vano. Y luego mi hijo se dedicó al negocio, me sacó del pueblo natal.
Solo regresé hace un mes. Pensé que al menos averiguaría algo. ¿En qué casa vivía su hermana? Bueno, ahí está el problema, no lo sé. Y ella se mudó al pueblo después de todo eso, ya tenía 50 años. Por supuesto, no creí que hubiera perdido la memoria y la habría expuesto. Pero yo misma vivía lejos. Así que descubrí que ella vivía por aquí y decidí intentar averiguar algo. Espera, mi tía me encontró en un hogar de niños cuando tenía 15 años. No sabía nada o no quería decir nada. Solo dijo que mis padres habían muerto. No nos comunicábamos con ella en absoluto, era bastante extraña. Ahora me acuerdo, me encontré con un álbum en algún lugar, Evelina salió corriendo de la habitación. Ahora estaba segura de que esta anciana y la otra anciana que la visitaba eran la misma persona. Pero, ¿cuántos años tenía entonces? Ya era una anciana incluso en ese momento. Aquí está, puedes mirar. Yo misma no lo he visto, de alguna manera no he tenido tiempo. La mujer abrió el álbum con cuidado. Hola, Mali, maldita sea. Evelina se quedó paralizada. No entendía. ¿Estaba esta mujer frente a ella realmente su abuela? Eres tú quien vino a verme al hogar de niños. Tan pronto como entré, supe que había llegado al lugar correcto. ¿Por qué? Mira, aquí hay una foto de Britney, tu madre. Evelina rodeó la mesa y gritó. Una niña de unos 10 años la miraba, y en la cara de la niña había una enorme marca. Cuando vi a Megan, quise correr hacia ti de inmediato, pero tuve miedo de asustarte. No se puede actuar precipitadamente. Así que decidí contarte todo. Perdónanos a todos, Evelina, por tu vida, por Megan. Ahora estaremos todos juntos, todo estará bien. Solo no entiendo cómo terminaste aquí en el pueblo, si dices que no tenías relación con tu tía. Mi historia es la más común. Me casé, su madre estaba en contra, me llamaba mendiga, decía que mis genes eran malos, que no debería tener hijos. Y cuando nació Megan con esta marca, todo empeoró. Nos insultaban de todas las formas posibles, nos llamaban de todo. Vendí mi apartamento para comprar un lugar más grande para vivir. Y él nos echó a la calle, así que tuvimos que venir aquí con Megan. De lo contrario, no teníamos donde vivir. Estaba tan agradecida a mi tía por esta casa. ¿Echar a la esposa y al niño a la calle? Bueno, mostraremos a todos lo que es la justicia. Evelina miró a la anciana, aunque había tanta energía en ella que llamarla anciana era un eufemismo. Dígame, ¿cómo se llama? Entonces, ¿usted es mi abuela? ¿Y Megan es mi bisabuela? Me llamo Judith. Dios mío, qué conversadora soy. En algún lugar me pondrás una cama para pasar la noche, y por la mañana pensaremos. Sabes, sería un gran placer para mí si simplemente me llamarás abuela. Evelina se levantó y la mujer también. Evelina no entendía cómo acababa de encontrarse en sus brazos. Pero se abrazó y lloró. Resulta que es tan reconfortante darse cuenta de que no estás solo en el mundo. Tienes una abuela. Aunque sí, Mer. En algún lugar tienes un tío que, en teoría, era apenas mayor que Evelina misma. La mujer se apartó de ella y se secó los ojos. Bueno, no te desanimes, tengo que hacer una llamada. Y cuando sacó un teléfono de última generación de algún bolsillo, Evelina quedó sin palabras. Judith salió a la calle, mientras Evelina empezaba a hacer la cama en el sofá. La noche fue inquieta. Evelina no dejaba de pensar, de dar vueltas a las cosas en su cabeza. No podía dormir,
aunque Megan dormía plácidamente a su lado. Ni siquiera se escuchaba a Judith. Evelina pensó que estaba cansada del viaje. Decidió levantarse temprano para hacer unos panqueques para el desayuno. Se quedó dormida al amanecer. Se despertó por el ruido de voces en la cocina. Megan no estaba a su lado. Evelina se levantó de un salto y salió corriendo de la habitación. Megan estaba sentada a la mesa, disfrutando de un omelette, y Judith estaba a su lado. No llevaba su atuendo habitual, sino un vestido normal. Bueno, quizás no del todo normal. Evelina, como modista, sabía reconocer ropa costosa. ¿Te has despertado, dormilona? Lo siento, no he dormido en toda la noche, me quedé dormida al amanecer. ¿Por qué pedir disculpas, Evelina? Deja de disculparte por todo. Esta es tu vida, vívela. Recuérdalo. Está bien. ¿Y tú has desayunado? ¿Puedo preparar algo? Ya hemos desayunado, te preparamos algo. Siéntate y relájate. Te haré té. No, yo misma puedo. Siéntate, tendrás tiempo de hacerlo tú misma. No habían terminado de desayunar cuando sonó el teléfono de Judith. Sí, Salman, la tercera casa. Sí, saldré enseguida. Bueno, Evelina, prepárate para conocer a la familia. ¿Qué? Adolena se quedó petrificada por el miedo, mientras Megan se abrazaba a ella. Vamos, no es para tanto. La familia, el tío con su esposa y su hijo. Dios mío, ¿por qué están tan asustadas? Judith sacudió la cabeza, mientras Evelina y Megan se acercaban a la ventana. Un enorme todoterreno se acercó a la casa, de él salió un hombre de unos 40 años y de inmediato saltó un niño de unos 12 años y una mujer, muy hermosa. Era una belleza celestial, muy bronceada. Se turnaron para abrazar a la abuela y empezaron a sacar las bolsas. Evelina decidió que es poco cortés esconderse en la casa. Bueno, ¿qué dices, Megan? ¿Vamos a conocer a los parientes? Vamos, mamá. ¿Crees que me asustarán? No lo creo. Salieron al porche, tomados de la mano. El hombre se volvió y echó un vistazo a Evelina, a Megan, y sonrió ampliamente. Vengan aquí para abrazarlas. Dejó las bolsas en el suelo y corrió hacia ellas. Evelina dio algunos pasos y se encontró en un fuerte abrazo, y, sin saber por qué, de repente se puso a llorar. El hombre levantó a Megan en brazos. ¿Por qué está llorando nuestra mamá? Evelina, no hay lágrimas. Ahora todo estará bien para ustedes. Pero Evelina no podía dejar de llorar. Entonces se acercó la esposa de Salman y la abuela. Las mujeres todas lloraban, mirándolos, y Megan se puso a llorar a gritos. El hombre miraba a todos con desconcierto, y luego se volvió hacia su hijo. ¿Qué hacemos? Y él encogió los hombros. Mujeres. Que lloren un poco. Las palabras del hijo de Evelina le hicieron tanta gracia que incluso soltó una carcajada, aunque entre lágrimas. 5 minutos después, todos estaban riendo, y Salman se rascó la cabeza. Siempre me sorprendió esta habilidad femenina, acaban de llorar y ya están riendo. Bueno, ¿qué cosas? 1 hora después, todos estaban sentados a la mesa. La esposa de Salman se llamaba Leslie, y su hijo Jack. A Jack y Megan les aburría estar sentados en la mesa, escuchando las conversaciones de los adultos. Jugaron un poco en la tableta, y luego Jack continuó. Megan, vamos a dar un paseo, ¿qué dices? ¿Me mostrarás todo por aquí? No,
¿por qué no vamos? Glenn va a empezar a insultar y a tirar piedras de nuevo. ¿Es así? Bueno, me llaman monstruo y me tiran piedras. Entonces definitivamente iremos. No temas a nadie estando conmigo. Jack tomó firmemente la mano de Megan. Vamos a dar un paseo. Simon se volvió hacia ellos. Solo por un rato. De acuerdo, papá. Casi habían llegado al final del pueblo cuando apareció Glenn. Oh, el monstruo está llegando. Glenn estaba acompañado por otros chicos, todos sonreían. Glenn era el más fuerte, nadie podía vencerlo. Por eso todos lo seguían. ¿Quién iba a enfrentarse a Glenn? Jack liberó su mano y se acercó a Glenn. Hey, pide perdón. ¿Perdón? ¿De dónde saliste tú para defender a este monstruo? Megan estaba paralizada. Pensó que si corría en busca de ayuda, podrían golpear a Jack antes de que pudiera hacerlo. Así que decidió quedarse y ayudar a su hermano. Mientras tanto, su hermano y Glenn tenían una conversación acalorada. Acordaron que el que ganara tendría razón. Glenn terminó en el suelo una y otra vez. Ni siquiera entendía cómo Jack lo derribaba tan fácilmente. Los chicos que al principio solo se reían ahora se estaban riendo abiertamente. Ya basta. Glenn suplicó, una vez más en el suelo. Se levantó, se acercó a Megan. Lo siento, no lo volveré a hacer, y luego se volvió hacia Jack. ¿Dónde aprendiste a pelear así? En el club. El club de la ciudad, ¿verdad? Sí, el de la ciudad. Glenn silbó. ¿Por qué la defiendes? Es mi hermana. Mentira. Así es. Los niños los acompañaron en grupo hasta la casa de Evelina. Al ver a toda la compañía por la ventana, incluso a ella le dio un vuelco el corazón. Oh, seguro que los golpearon de nuevo. No debería haberlos dejado ir. Salió corriendo a la calle y Simon la siguió. Megan, Jack, ¿están bien? Evelina corrió hacia ellos, los palpó, pero los niños parecían estar bien. No entendía cómo podía ser eso. Y entonces Glenn salió de entre la multitud. Tía Evelina, perdónenos. No lo haremos más. Simon sonrió. Y no es necesario que lo hagan más, mañana todos nos vamos a la capital. A veces Evelina no entendía lo que estaba pasando a su alrededor. Se fueron y, sinceramente, no lamentaba ni un minuto dejar ese odioso pueblo. Leslie los llevó de inmediato de compras con Megan. A Evelina le parecía que estaban comprando todo lo que veían. Y por la noche Simon dijo: mañana es un día muy importante. Por la mañana Megan tiene una cita en la clínica y por la noche tenemos a mi amigo abogado de visita, quien te ayudará a recuperar tu departamento. Tal vez ya no lo necesites tanto, pero la persona que echó a mi sobrina y a su hijo debe ser castigada. Cuando Adolena escuchó el nombre de la clínica, se quedó sin palabras. No tengo ese dinero. Estoy ahorrando, por supuesto, pero los precios allí son tan altos que nunca podré ahorrar lo suficiente. Aunque, si logro recuperar parte del departamento de George con dinero, eso ya sería algo. ¿Sabes, Evelina, cuando miraba a mi tía favorita Olga, ¿sabes en qué pensaba? Simon miró a Evelina y sonrió. No. Pensaba que cuando creciera, sería un médico que eliminaría los defectos de las personas, como lunares, verrugas, cicatrices. Y así fue. Aunque, honestamente, resulté ser un médico común, pero un buen hombre de negocios. Esta es mi clínica y nunca te cobrarán allí.
Y de nuevo Evelina lloraba y no podía detenerse. Leslie la abrazó. ¿Por qué lloras todo el tiempo? Esto es bueno. Todo está bien y tú lloras. Megan y Lucas se acercaron al edificio del tribunal, y tan pronto como salió, George corrió hacia ella. ¿Qué estás haciendo, ¿Quieres vergüenza? Te daré una lección. Detrás de él, su madre se apresuraba. Mira, George, cómo se vistió. ¿De dónde sacó tanto dinero? Seguramente ganó en un lugar conocido. Evelina trató de no mirarlos, se sentía fuera de lugar. 3 horas después, salía del edificio del tribunal como propietaria del departamento y con una cantidad considerable de dinero adjudicada. El juez estuvo completamente de su lado y George se sonrojó considerablemente con las preguntas. Evelina sonreía, y Lucas la admiraba, qué maravillosa mujer, pero la vida no la había tratado bien. Evelina tomó el teléfono. Disculpe, necesito hacer una llamada. Mi hija tiene una operación hoy. Megan tomó el teléfono. Mamá, todo está bien, no me duele ni me asusta. De verdad. 3 años después, finalmente tuvo que ir a la casa donde vivía. Decidió venderla, por cualquier cantidad, incluso por la más pequeña. No quería que esa casa siguiera en su vida. Parecía que era el último hilo que los unía a su familia y a la desgracia. Lucas, su esposo, gruñó. Bueno, si me lo hubieras dicho, habría enviado a alguien. Hubiéramos quemado esa casa y no habríamos pensado más en eso. Lucas, actúa como una persona educada. Megan salió corriendo del auto primero. Mamá, mira, allí está mi pelota. Se desinfló por completo. Megan recorrió su patio, había olvidado las rencillas hace tiempo. No tenía tiempo para eso ahora. Estaba estudiando inglés intensivamente, planeaba ingresar a la universidad en Inglaterra en el futuro. Su hermano estaba estudiando allí, y Megan no podía vivir un solo minuto sin él. Megan, ¿eres tú? Duane estaba junto a la puerta y parecía incluso asustado al mirarla. Soy yo, Megan sonrió y Glenn de repente se desconcertó. ¿Y dónde está esa chica? Ya no está. Al parecer, no te gustaba, ¿por qué preguntas? Glenn se desconcertó por completo y ni siquiera sabía qué decir. Entonces Megan se compadeció de él. ¿Quieres dar un paseo? Hace tiempo que no lo hago. ¿Qué hay de interesante por aquí? Glenn asintió con entusiasmo, pensó un poco e incluso extendió el codo para que Megan lo tomara de la mano. Lucas levantó una ceja y sonrió. Así es, 1, 2 y el oponente está vencido. Todo está en la madre. Evelina lo miró sorprendida. Guardaré silencio, guardaré silencio. ¿Dónde debería dejar las maletas? Glenn trató de acortar sus pasos para que Megan pudiera caminar más cómodamente. Él le contaba sobre esto y aquello. Megan recordaba a algunas personas, a otras ya las había olvidado. Pero todo le resultaba interesante. ¿Y ustedes por qué vinieron? Mamá decidió vender la casa para no volver aquí nunca más. ¿Nunca más? ¡Qué lástima! Bueno, así es. Y has cambiado mucho. ¿Ya no soy un monstruo? Megan, detente. ¿Cómo puedes ser un monstruo? Eres increíble. Glenn suspiró con pesar. Glenn, dame tu número. Prometo llamar con frecuencia. ¿De verdad? Se alegró tanto que a Megan incluso le pareció incómodo. Sí, de verdad, Glenn.